Buenas tardes. Gracias. Voy a compartir la presentación. Gracias nuevamente por su asistencia y su interés en la participación de la conferencia, pero sobre todo por el interés que tienen sobre el tema agua, un tema que en realidad nos compete a todos, especialistas o no. Realmente hacemos uso y abuso del recurso agua cotidianamente. En particular, dentro de la crisis del agua, problemas y soluciones, yo he querido particularizar la presentación con el título Contaminación del recurso agua, como parte de esa crisis que vivimos diariamente, como parte de la limitación del recurso que indiscriminadamente en cada uno de nuestros países se hace cada vez más evidente. El volumen, tendremos la capacidad del agua, pero no así la calidad que realmente requerimos. Solamente basta con pasear, trasladarnos por cualquier zona de nuestro país y veremos que esas corrientes de agua superficiales realmente que antes podían llamar a poder descansar, poder meditar, compartir en familia, pues realmente el aspecto, el color, el olor que pudiera presentar, los sólidos que mantienen en suspensión, pues nos quita la idea de poder disfrutar de la naturaleza, de estar en un espacio abierto. Eso desafortunadamente es muy común en nuestros países. Por ello, en segunda instancia, hablaremos de los impactos y las posibles soluciones, las tecnologías que en la actualidad puede contar el hombre para minimizar esa contaminación. Pero más que buscarle una solución a las zonas que ya están contaminadas, en realidad lo que debemos promover es evitar esa contaminación. Todos y cada uno de nosotros tendremos un impacto sobre la calidad del recurso de agua, aun cuando directamente no lo analicemos o no lo veamos así. Todos hacemos uso de ese preciado líquido y en un momento dado generamos contaminantes, los mezclamos y sencillamente enviamos a una disposición esas aguas residuales, vertemos esos contaminantes y sencillamente pensamos que otros tendrán que darle solución a la depuración y al tratamiento de esos volúmenes de agua contaminados. Iniciamos a modo de introducción del tema, recordando, bueno, que realmente por casualidad, porque Dios lo creó así, porque sencillamente tenemos esa posibilidad. En todo el sistema solar somos el único planeta que contamos con un gran volumen de agua que permite la existencia de animales y plantas y de la vida de los humanos tal como la conocemos hoy. El 71% de la superficie de nuestro planeta es agua. Y es contrastante cuando analizamos esas cifras, puesto que cuando buscamos en realidad, y a modo de recordación, puesto que estoy convencido que todos en algún momento han escuchado esta cifra, el 97.5% del agua está en los océanos, es decir, es agua salada y por tanto limitada para, digamos, el consumo o el uso que le queremos dar en determinados procesos industriales. Solo el 2.5% perdón, de agua es agua dulce y de ello una buena parte se encuentra en glaciares. Es decir, aún con el mínimo contenido o por cientos de agua dulce disponible para usos industriales, para la agricultura, para la vida de plantas, animales, en cuanto a ríos, a la carga que la atmósfera nos provee con el régimen de precipitaciones, etcétera, ese volumen realmente es poco. Pero siendo poco el volumen, nos hemos acostumbrado como especie a dominar nuestro sistema, nuestro medio ambiente y a contaminar
a no detenernos en pensar qué ocurre con ese recurso, qué uso le estamos dando a ese recurso y si es conveniente en la forma que diariamente y en este instante estamos contaminando el agua en muchísimos lugares de nuestro planeta. Ante esa realidad, siguiendo con la idea en la introducción de cuál es la reserva de agua dulce, cuáles son los países, por ejemplo, que tienen mayor volumen de reserva de agua, pudiéramos mencionar en América, bueno, el primer lugar es Brasil, con 8.233 kilómetros cúbicos de agua al año, seguido por Rusia, en Asia, China e Indonesia, y en América del Norte, Canadá. En realidad, hablando o caracterizando nuestro continente, en América podemos hablar de que América Latina constituye el 15%, solamente el 15% del territorio a nivel del planeta y cuenta con un 33% de agua dulce. Es decir, en esa proporción podemos decir América está bendecida en cuanto al recurso agua, contrastando otras regiones como el África, el norte de África en particular, etcétera, donde la escasez de recursos es determinante. Pero aún así, con el 33% de recurso agua en nuestro continente, hablamos que pudiera satisfacer a las 600 millones de personas que hoy viven en este territorio del planeta. Lamentable que 20 millones de personas en nuestro planeta, perdón, en nuestra región, estamos hablando de las Américas, 20 millones de personas realmente no tienen acceso al agua finalizando el 2017. Son cifras realmente a meditar. De ellos, 100 millones de esos 600 carecen de servicio de saneamiento. Por tanto, el grado de calidad de vida realmente es contrastante, aun cuando el recurso de manera natural lo podemos tener y está disponible. Analizando, ya casi finalizando la introducción a la temática de la conferencia, analizando la relación del agua y el ecosistema, todos estarán de acuerdo conmigo que el recurso hídrico mantiene un equilibrio dinámico con el ecosistema. La vida de animales y plantas en su entorno depende directamente de ese recurso hídrico. Si ese equilibrio dinámico se ve realmente afectado, se pone en crisis, porque sencillamente el hombre como especie dentro de ese ecosistema, dentro de ese entorno, contamina el recurso, sencillamente pone en riesgo el ecosistema en su totalidad y por tanto la vida de animales y plantas. Lo que hoy pudieran ser imágenes paisajísticas, lo que hoy pudiera ser, me gustaría estar en esos lugares, me gustaría poder evaluar, observar la naturaleza de cerca a partir de esa riqueza, a partir de esa riqueza y de esa vida que genera el movimiento de las capas de agua, el transporte de la misma, la vida de animales, plantas, la conservación del ecosistema. Internacionalmente, diferentes conferencias internacionales, diferentes organismos internacionales han generado en los últimos 30 años zonas de conservación. Es decir, estamos buscando la extensión de la idea del zoológico. Como yo recuerdo siendo niño, nos gusta ir al zoológico, poder ver las especies. Pero ese grado de conservación que son en las reservas naturales, con determinadas regulaciones que permiten la conservación de la zona, en realidad yo pienso como humano, como individuo, como ser vivo,
que en realidad debería ser en todas las zonas de nuestros países y no contentarnos con que existan determinados puntos donde sí mantendremos la conservación de las especies, vamos a proteger flora, fauna, vamos a proteger el recurso hídrico, sencillamente dejándolo como quizás la idea de posibles museos para generaciones futuras. En realidad debemos meditar sobre estas cuestiones. Retomando entonces el recurso hídrico, me gustaría señalar que la línea fundamental, la idea de la siguiente conferencia es cómo proteger el recurso hídrico. Cuando hablamos de un concepto ya hace unos cuantos años de organismos internacionales de estrés hídrico, en realidad se ha definido como la demanda de agua, cuando la demanda del agua es realmente más importante que la cantidad que puede estar disponible durante un determinado periodo de tiempo, o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Esa segunda parte del concepto que ya hoy se maneja sobre estrés hídrico, puesto que en sus inicios solamente estaba basado en la necesidad y las demandas de agua para plantas y los cultivos, ya hoy se ha tenido que extender la definición para bien en cuanto a la protección del consumo de agua, digamos, para el consumo humano, como una de los derechos fundamentales que tendremos como especie. Pero para evitar ese estrés hídrico, para paliarlo, minimizar el estrés, sí existen las tecnologías. Lo vamos a demostrar en el transcurso de la conferencia. ¿Pero a qué costo? Y por tanto, con esos costos de inversión, ¿están nuestros países en capacidad de pagar los costos de inversión para tener acceso a esas tecnologías? Se los dejo sencillamente como interrogante y veremos si al final podremos contestar a esta y algunas. En el transcurso de la conferencia vamos a seguir en la reflexión. Hablábamos en las imágenes anteriores, estábamos enfocando el recurso hídrico, el agua, como corrientes de agua superficiales y su influencia en el ecosistema y en el entorno. También, y muy importante, es hablar de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas tienen como particularidad un movimiento de menor velocidad y por tanto una contaminación, el impacto de una impureza o contaminante que llegue al acuífero, pues sencillamente vamos a tener que eliminar el uso de esa fuente de abasto. Por ejemplo, es frecuente o ha sido frecuente por accidentes, etcétera, por la manipulación, la extracción de combustibles, la extracción del petróleo. Bueno, pues desafortunadamente esas zonas se ven impactadas por determinados derrames y el hidrocarburo puede llegar a las aguas subterráneas. Pues sencillamente se va a requerir unos 50 años mínimo para poder reponer la calidad que contaba ese acuífero. Y así también en los metales pesados. Tenemos en nuestra región muchísimas zonas de agua subterránea con la presencia de plomo. Y pretendemos que con filtración y desinfección con los tratamientos convencionales poder abastecer con esa agua a determinadas comunidades. Sencillamente estamos enviando un agua con un determinado contenido del metal pesado, ponía como ejemplo el plomo, que en estos momentos esas poblaciones siguen consumiendo, pues no tienen otra alternativa, el agua con esos metales pesados. Esa es una triste realidad, pero no porque sea contrastante debemos ignorarla o dejemos dejar de observarla, y es parte de esta crisis. Sí tenemos el recurso, al menos en nuestro continente, tenemos el recurso agua. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo lo planificamos? ¿Cómo lo explotamos? Es ahí las preguntas que debemos de responder. Es ahí las reflexiones que debemos hacer. Pues no basta con contar con las tecnologías, basta con tener una actitud frente a
la importancia que tiene este recurso para todos, pues un bien común de todos, animales, plantas y del ser humano. Analizando toda esta reflexión, observando el esquema que pudiera representar el ciclo del agua, observamos que pudiéramos tener, el hombre de hecho ha creado presas, micropresas, con ellas incluso la recuperación por salto hidráulico de la energía que puede aportar el agua en su movimiento, en las llamadas hidroeléctricas, pero el agua en todo su recorrido, digamos, estas corrientes de aguas superficiales, sencillamente si contaminamos, si descargamos residuos de mataderos, residuos de otras pequeñas industrias, pudiera ser incluso zonas enriquecidas en metales preciosos como por ejemplo el oro, la explotación ilegal del oro, que en nuestra región es común, ha sido común, y por tanto, sin analizarlo, sin darse cuenta, o sí, sencillamente están interesados en recuperar el oro, pues contaminamos con químicos esa agua. Pero de manera general vemos que, por ejemplo, acá la zona industrial necesita agua, pudiera ser agua subterránea, pero requiere plantas de tratamiento que sean capaces de que en el vertimiento haya un mínimo de impacto y que por tanto los contaminantes al nivel que lleguen por dilución, por la capacidad que presenta esas capas de agua, pudiera entonces minimizar dicho impacto, lo que con frecuencia en realidad no ocurre así. También el sector residencial, nuestras aguas bañales, si no existe o no funciona correctamente los sistemas de plantas depuradoras de aguas residuales, pues sencillamente hay una alta carga contaminante, no solamente orgánica, mucho más peligrosa y presente en nuestra región con bastante frecuencia, es la contaminación microbiológica, enfermedades que se transmiten por el agua a partir de que no se le hace un tratamiento, un saneamiento adecuado para su disposición final, salida entonces del sector residencial. Pero pudiéramos hablar de la agricultura. La agricultura también demanda un gran consumo de agua para el riego. La necesitamos. Está claro que necesitamos la agricultura, tenemos que alimentarnos. Necesitamos el agua para poder tener esa gran producción agrícola. Pero junto con ello el hombre, para aumentar la intensidad, la capacidad de producción, sencillamente utiliza productos químicos. Ha utilizado históricamente los plaguicidas. Utiliza productos químicos para el control de plagas. Y todo ello va a parar al cuerpo de agua, sencillamente contaminando otros acuíferos, contaminando otros volúmenes o capas de agua que retornan y completan entonces el ciclo. Recordemos que la materia ni se crea ni se destruye, eso es una ley de la naturaleza, solamente se transforma. No porque descarguemos, porque botemos nuestra basura, no porque esa agua sucia, esa agua contaminada, se la enviemos a otros, no quiere decir que en un momento dado eso nos va a retornar. Sencillamente es así, nos retorna. Sencillo, por ley de conservación de la masa. Ese plaguicida que añadimos pudiera tener determinada dilución, pero está presente y va a continuar presente. Y en la medida que lo sigamos usando, pues mayor frecuencia va a tener la presencia de los mismos, contaminando nuestro recurso agua. Eso es parte de la crisis. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad, se trata de cómo estamos logrando la gestión de este recurso. Es lo que quiero enfatizar con esta charla. Acá imágenes de la realidad que hemos estado hablando. Aguas residuales que sencillamente se descargan sin ningún tratamiento. Contenido de sólidos, de sustancias que no tienen por qué llegar a esos cuerpos de agua. La era de los polímeros orgánicos, la era de los plásticos, que vino muy bien para mejorar nuestras vidas. Aparentemente, también
como respuesta de nuestra actitud y nuestra educación hacia el medio ambiente, pues sencillamente está impactando en nuestros cuerpos de agua, están presentes en nuestros cuerpos de agua. No basta con campaña para recuperar ese cuerpo de agua superficial, retirar esos plásticos. Más que los programas y proyectos para recuperar, sí hace falta recuperarlos, ya que los que ya están dañados. Lo que hace falta es no tirarlo, no colocarlo indebidamente, hacer un uso de ese material, pero tenemos que buscar entonces cómo disponer al final de la vida útil de esos polímeros, de esos plásticos, dónde colocarlos de manera tal que no contaminemos a nuestra propia agua, el agua que será el agua de nuestros hijos y de las generaciones futuras. A modo de conclusión de lo que hemos analizado en esta primera etapa, pudiéramos hablar que en la actualidad más de 2.500 millones de personas carecen de sistemas sanitarios adecuados. Esto es en el mundo. Recuerden que en América de los 600, 100 están en esa triste realidad. Se estima que 884 millones no pueden acceder al agua a nivel mundial. De ellos, 20 millones están en nuestra región. La causa de muerte de casi 1.5 millones de niños menores de 5 años anualmente por enfermedades transmitidas por el agua, por la falta de sistemas sanitarios adecuados. El deterioro de la calidad de las aguas, tanto de ríos, arroyos, lagos, tiene consecuencias directas sobre la salud y los ecosistemas. Eso es una realidad. Los ríos se están, al calor extremo, está claro, es evidente la afectación del cambio climático, épocas de lluvia, cuando era el periodo de seca que se prolonga, ya no son los meses, eso lo ha vivido y lo está cualquier ciudadano. Los meses de periodo de seca, pues entiendo, ya hay más periodo de seca, poca lluvia, que lo que realmente llueve. Y cuando llueve, llueve con tal intensidad y en tan corto periodo que el suelo no es capaz de recuperarse, creando inundaciones y creando realmente, junto con ella, el deterioro del ecosistema, perdón, de la tierra, de los habitantes que están en determinadas zonas donde todo ese lodo arrastra en la diferencia de nivel y sencillamente es algo que se repite sistemáticamente todos los años. Colombia, por ejemplo, hay algunos colegas que están participando en la conferencia en el día de hoy, a los cuales los saludo. Colombia, por ejemplo, tiene esa realidad, no escapa a esa realidad todos los años. Bolivia, Ecuador, etcétera, muchos otros países, por esa diferencia en el régimen de lluvia y lo que seca. La deforestación es parte también, como veíamos, Brasil, el primer gran, con ese río de Amazonas, pues sencillamente un área de bosque envidiable a nivel mundial. Sin embargo, ya hay consecuencias por la deforestación, por solo señalar un ejemplo, así como el uso de centrales hidroeléctricas. Otra realidad o consecuencia es que la sobrepoblación cada año aumenta el nivel de población en las ciudades a nivel mundial. El tránsito del campo a la ciudad hacen una población flotante en las ciudades capitales, creando un problema de estrés, creando un problema en los servicios básicos como es el agua en esas comunidades. Falta de interés, ¿por qué no? Falta de interés de los gobiernos de turno en controlar la contaminación de sus ríos y mares.
la falta de proyectos de plantas de conversión de aguas servidas y saladas para que tengamos una mayor disponibilidad de agua para consumo. Otra afirmación, casi ya finalizando, los métodos para resolver los problemas que presenta la calidad del agua deben basarse en prevenir la contaminación. Esa es mi sentencia. Debemos trabajar en prevenir la contaminación, en estrategia de control y de restauración. Cualquiera de estos tres fases, cualquiera de estos tres enfoques, en realidad tenemos un resultado negativo en nuestra región. Ahora, pasemos entonces a analizar cuáles son los componentes, las principales impurezas que pudieran presentar o se presentan en las aguas naturales, es decir, en esas reservas de aguas superficiales y subterráneas que no han sido totalmente contaminadas en su estado natural. ¿Cuál es la composición de un agua? Para poder entender cómo tener una gestión del recurso hídrico desde el punto de vista de evitar, disminuir la contaminación, su impacto, etcétera. Primero hay que conocer, caracterizar qué pasa con las aguas naturales y qué pasa con las aguas residuales que generamos en nuestras ciudades. Pues la composición de un agua presenta sustancias, formas de gases como el dioxígeno y el dióxido de carbono, entre otros que ahorita analizaremos. Presenta sustancias orgánicas, pero estas sustancias orgánicas como sustancias húmicas, péptidos, carbohidratos, estas sustancias orgánicas debido a la descomposición de la materia vegetal que nos aporta color, ese color amarillo que pueden presentar las aguas superficiales, presas, embalses, rodeados de material vegetal que en su momento, bueno, se descompone y produce un grupo de sustancias, dentro de ellas las sustancias húmicas o los ácidos fúlvicos, cuya estructura en la actualidad todavía no está muy bien definida. La propuesta que se acepta desde 1972 es la que le planteo en esta imagen. Un poco se analiza la complejidad de esa estructura orgánica, pero bueno, como ácidos fúlvicos y húmicos, como compuestos orgánicos relativamente sencillos en moléculas, pues se pudiera con determinados tratamientos lograr la ruptura de determinadas interacciones y enlaces y por tanto la eliminación, la remoción de estas sustancias. Sustancias orgánicas que van a constituir la alimentación de los microorganismos que van a estar presentes en esos cuerpos de agua. Otro grupo de sustancias no menos importantes son las sustancias inorgánicas. Hablando de composición, tratando de clasificarla, bueno, pues las inorgánicas se refiere a un grupo importante de cationes y aniones. Esas sales minerales son importantes a la hora del agua de consumo. Nuestro cuerpo necesita la presencia de determinada concentración de estas sales minerales, como las plantas, como el resto de los animales. Por tanto, pudiéramos plantear que las impurezas que se van a presentar en cualquier agua superficial o subterránea pudieran estar presentes los sólidos suspendidos, más bien para superficiales, los coloides que se mantienen en suspensión, muchos de ellos con composición a la materia orgánica, otros compuestos orgánicos, los microorganismos, algas, etcétera, los gases disueltos como dioxígeno, dióxido de carbono y, por qué no, el sulfídrico, y las sales minerales disueltas, tal como un resumen que hemos analizado. Dentro de los parámetros que pudiéramos evaluar para la influencia en los sistemas de tratamiento está la temperatura, puesto que la temperatura tiene una relación directa con el crecimiento del plancton y asimismo una relación directa con la eficiencia en los procesos de coagulación, flocculación que se presentan en las plantas de tratamientos convencionales. La turbidez, la turbidez que nos está midiendo el grado de transparencia, la presencia o no de sólidos en suspensión y esas sustancias coloidales que no van como sedimentos
y se quedan en el embalse, sencillamente se mantienen por su peso en suspensión y sencillamente van a llegar a la entrada del sistema de tratamiento. Otro parámetro importante también pudiera ser la mineralización. Poder hablar de la salinidad, del nivel de salinidad, de conductividad, de sólidos totales disueltos. En este sentido, pudiéramos hablar de agua dulce, de agua salobre o de agua de mar, ¿sí? Oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto que nos da una medida de la calidad del agua. Si cualquier colaborador, cualquier trabajador de una entidad de sistemas de abastecimiento de agua llega a una corriente de agua superficial y mide el oxígeno, le va a dar una medida en su interpretación del agua está contaminada o no, y aquel nivel de contaminación por la presencia de oxígeno disuelto. La materia orgánica que hemos hablado, pero pudiéramos ya clasificarla mucho más particularmente. Materia orgánica que genera color, decía, el grado de intensidad del color amarillo que ocurre por la descomposición natural de la materia vegetal. Materia orgánica que cuando se pone en contacto con los químicos que utilizamos para la desinfección o como oxidantes en las plantas de tratamiento, sencillamente forman otros compuestos orgánicos realmente peligrosos, como pueden ser los llamados THM o tialometanos, que son realmente combinaciones, pequeñas moléculas, con, por ejemplo, el cloro y el bromo, y esto, como el cloroformo, por ejemplo, se le ha atribuido determinado grado de elementos cancerígenos en el agua que se pueda consumir con la presencia de estos compuestos. Complejos con cationes metálicos, la materia orgánica se relaciona, se puede relacionar con estos elementos, hierro, aluminio, cobre. La absorción de microcontaminantes orgánicos es un poco la caracterización de esa materia orgánica en general. Los microorganismos, los más comunes, el crecimiento de fitoplancton, zooplancton, pero además, eso es lo que debe estar su presencia de manera natural, aun cuando puede haber determinados impactos y toda la flora microbiana de cualquier humano o de cualquier animal puede realmente ingresar a ese cuerpo de agua. Y por último, pudiéramos hablar de los microcontaminantes orgánicos que de manera general o natural pueden ser determinados contenidos de fenoles, hidrocarburos, detergentes, pesticidas, pero a muy bajas concentraciones. Por tanto, pudiéramos entonces, a partir de esa caracterización, hablar que el uso que tendrá un agua dependerá de los criterios de calidad que tendrá la fuente de abasto. Y si hay mucha diferencia entre los requisitos para el uso, sea industrial, digamos, por ejemplo, el consumo humano, y la calidad de agua inicial, eso definirá en el centro, definirá el sistema de tratamiento, la complejidad o no del sistema de tratamiento, los costos que implicará la inversión de esos sistemas de tratamiento, pero sobre todo de la operación diaria de los mismos. Por ello, en todos los países existen criterios de calidad, existen muy bien las normativas para aguas superficiales, digamos que van a ser destinadas a la producción de agua potable, las aguas de baño, existen normativas para aguas continentales aptas para la vida de los peces, aguas destinadas a cría de moluscos, agua para uso agrícola con sus diferentes índices en cuanto a criterios de salinidad, etcétera. Y también cada industria tiene también su normativa, tiene también sus requisitos de agua para sus procesos en particular. Pues bien, no basta con estos grupos de normativas. Existe en México, existe en cada uno de nuestros países en el continente, existe a nivel internacional
a partir de la Organización Mundial de la Salud. Normativa para agua de consumo, pues sí, existe a partir de la Panamericana de la Salud, la regional. Normativas para agua de consumo, ¿de acuerdo que sí? Cada país tiene sus normas. La cuestión está hasta dónde el cumplimiento de esas normativas, hasta dónde la agresividad de los contaminantes que hacen que ese recurso cada vez se limite más, que esas fuentes de agua que pudieran estar destinadas para consumo humano, hoy no podemos contar con ellas, creando entonces otro nivel de estrés hídrico. Por ello, de acuerdo a esa normativa, de acuerdo a lo que hemos venido hablando de la composición natural del agua, de manera general pudiéramos hablar de tres grandes grupos de impurezas presentes y así será el sistema de tratamiento. Por ejemplo, para agua de consumo, un agua con las características de esa columna, de esas impurezas presentes, requerirá sencillamente un tratamiento físico simple, digamos una filtración y luego una desinfección. Eso es típico de aguas subterráneas que han sido conservadas, aguas subterráneas de muy buena calidad, pues sencillamente extraemos el agua de pozo, sistema de bombeo, enviamos a filtros de arena, de antracita, son los más comunes con materiales, y después logramos una desinfección con cloro o cualquier derivado de cloro, hipoclorito de calcio, sodio, etc. Mientras que si ya el grado de concentración de esas impurezas es mayor, entonces requerirá tratamiento físico normal, un tratamiento químico y una desinfección. A este se le puede llamar tratamiento convencional para las aguas superficiales destinadas al consumo humano. Aguas de río, de embalse, de presas, de lagos, sencillamente tendrán que transitar por estos sistemas de tratamiento para lograr la normativa vigente a nivel de país en cuanto a agua apta para el consumo. Mientras que en la medida que esas impurezas, su concentración va incrementándose, pues entonces se requerirá un tratamiento físico intensivo, así como el químico, un afino y por último un nivel de desinfección para decir que tenemos agua para consumo humano. Aquí vemos tres calidades de agua, tres grandes grupos y así será la complejidad o no del sistema de tratamiento. Así será los costos operacionales y de mantenimiento de esos sistemas para mantenerlo operativo y para lograr entonces que el agua esté apta para el consumo humano. Analicemos entonces, entremos a lo que pudiera ser un sistema de potabilización, es decir, cómo en nuestros países podemos lograr un agua alta para consumo. Bueno, el proceso de potabilización del agua como proceso convencional a partir de aguas superficiales, mayoritariamente responderá una toma de agua que tendrá como característica que puede ser, decía, superficial, subterránea, lagos embalse, mayoritariamente superficial. En los embalses se tomarían como medidas para su diseño, para su control de esos embalses destinados para abastecer a la planta, de que se requiere un nivel de profundidad en el mismo, de manera tal que hayan tomas de agua, es decir, que la succión del agua para enviar a la planta, el agua para ser tratada no puede estar en la superficie, porque el crecimiento de algas, fitoplancton, etcétera, es mayoritario, dada la fotosíntesis y el nivel de entrada de los rayos solares. Por eso se toma el agua, va a ser a niveles intermedios, a unos 30-35 metros, pero tampoco en el fondo, puesto que si no, todo el sedimento natural que tengamos en el embalse lo vamos a enviar a la planta con un alto costo para su operación. Por ello se plantea que puede ser 7 metros con respecto al fondo para evitar ese arrastre de partículas. Proceso de eutrofización y estratificación, es decir, la limpieza de la capa vegetal. Y aquí vemos, representamos en el esquema cómo son las diferentes capas, los diferentes niveles que puede estar en el embalse. Por ejemplo, en este instante, estamos en octubre, los hidrólogos conocen, le denominan lo que ocurre en octubre como, es decir, en nuestra región, lo que ocurre en octubre como la inversión de otoño.
muy bien caracterizado, por ejemplo, en México. Se conoce, los operadores y jefes de plantas de tratamiento se preparan porque saben que a mediados de octubre, sobre el 16, 18 de octubre, todos los años, pues ocurre esa inversión de otoño. Es decir, el fondo, el sedimento se levanta, un poco se mezcla y por tanto va a llegar un agua de peor calidad a la entrada de la planta. Se requiere la preparación de los productos químicos almacenados para paliar con esta problemática que ocurre en el embalse. Es algo interesante de observar en las plantas de tratamiento y ya les digo, están preparados los especialistas en las plantas para dar respuesta a esta coyuntura de manera natural por el cambio del clima. En cuanto a los pretratamientos, los más comunes son los desbastes, es decir, cámara de reja para que todos los sólidos, palos, etcétera, todos los sólidos de gran tamaño puedan quedar retenidos. Se puede tener una preoxidación y una aireación. Es decir, parecen términos diferentes, de hecho lo son. Hay una preoxidación y hay un proceso de aireación. Es decir, veamos entonces, en la preoxidación, sencillamente se pretende, a partir de productos químicos, eliminar, reducir los niveles, la concentración de hierros y manganeso, oxidándolos a sales insolubles, precipitando los mismos, puesto que el hierro, sobre todo el manganeso, da un color café. Si usted en su casa, si usted ha estado en presencia de cualquier servicio sanitario marcado, manchado de café, no es que tuvo una mala limpieza, no, lo que tuvo una mala casualidad, por así decirlo, de que con frecuencia ha llegado agua con presencia de manganeso y ese precipitado oscuro, color café, pues sencillamente es permanente. Sencillamente debemos de cambiar el equipo. No hay otra solución. Claro, cambiar el equipo es temporalmente, porque si seguimos consumiendo el agua con la presencia de manganeso que no fue eliminada en los sistemas de tratamiento, pues seguiremos con el mismo problema, ¿no? Solamente es cuestión de tiempo. La eliminación de materia orgánica que sea oxidable, en esa etapa temprana de la oxidación, eliminación de compuestos nitrogenados, del nitrógeno, nitrato, nitrito, el amonio, es decir, el amoníaco, perdón, sobre todo el nitrito, que es por su número de oxidación es más frecuente, la eliminación de microorganismos, parte, pues, estamos añadiendo un producto químico oxidante, podríamos tener la eliminación de algas, plancton y bacterias en la entrada de la planta. Por eso los oxidantes, los productos químicos más utilizados, es el cloro, y se conoce como una precloración en planta, el ozono, la preozonización, y también se utiliza, sobre todo en Europa, es muy frecuente el permanganato de potasio. La aireación. Bueno, la aireación tiene diferencia en el sentido de que se utiliza saltos de agua. Una vez que el agua se succiona del embalse, se permiten saltos de agua, pudieran ser en forma de cascada o sencillamente un canal abierto a la entrada de la planta con deflectores de manera tal que el cambio del movimiento de las aguas logre oxigenar la misma y con ello no tan eficiente como lo anterior, pero sí ocurre la oxidación de los compuestos que hemos analizado con anterioridad. Por ejemplo, particularmente, no lo he mencionado hasta ahora, el sulfídrico, que da un olor característico a un huevo descompuesto, etcétera. Bueno, pues ese sulfídrico, ese mal olor que pudiera estar presente en el agua a la salida ya tratada, pues sencillamente queda retenido, puede quedar eliminado con este proceso a la entrada, en la etapa inicial. El corazón de una planta de tratamiento de agua para consumo humano es el proceso de clarificación. La clarificación tendrá un proceso de coagulación, floculación, una sedimentación, donde se generará un lodo y hay que ver qué hacer con esos residuos sólidos, y un proceso de filtración que una vez que pase la etapa de limpieza también genera una corriente de lodo de agua con sólidos en suspensión. Este proceso de clarificación tiene como función reducir la turbidez del agua, la eliminación de todas las partículas coloidales, o casi todas, en suspensión, mientras que la misma se utiliza, es decir, se puede lograr utilizando coagulantes. Los más utilizados serían el sulfato de aluminio, el policloruro de aluminio y las sales de hierro.
Ya le digo, el de mayor consumo, el más habitual, sería el sulfato de aluminio. Mientras que la floculación es a partir de polímeros, sustancias floculantes, puede ser en el mismo equipo, y se añade para disminuir los consumos del coagulante. El floculante busca la agrupación de esas partículas coloidales. Una vez desestabilizadas, aumentan en tamaño, en peso y mejora su velocidad de sedimentación, pasando entonces el líquido claro a las etapas siguientes de tratamiento. Hablábamos de la decantación, que pudiera estar, decía, en el mismo tipo, físicamente en el mismo tipo de la coagulación-floculación, es decir, es una etapa para la sedimentación. Se aumenta el área, se disminuye la velocidad de ascenso del agua y sencillamente sedimentan los lodos, mientras que el agua clara se recibe por la superficie del equipo. Mientras que la filtración sencillamente es una capa de unos 80 centímetros, puede ser hasta unos 20 metros de altura de material granular, fundamentalmente el dióxido de silicio, es decir, la arena sílice, o la antracita, carbón de antracita, que también desde hace 200 años se viene utilizando con muy buena eficiencia. Se logra una granulometría, es decir, un tamaño de grano de manera tal de que la filtración sea un poco más eficiente, que deje pasar el agua a determinada velocidad, pero que no escapen las partículas que han sido, que llegan con el agua, que tienen salida del proceso anterior. La filtración tiene como objetivo la retención de esas partículas que no han sido sedimentadas en el decantador, en el sedimentador, es decir, en la etapa previa de coagulación. Por último, tendremos la desinfección. La desinfección es la eliminación de organismos patógenos. Es realmente la etapa final, es realmente una etapa importantísima, y que en toda la red de distribución, tanques de almacenamiento, que cada punto de acceso del agua en la casa, fuera de ella, tenga presencia de ese producto desinfectante. Es la única garantía de que realmente estamos libres de contaminantes, de organismos patógenos, y realmente no ocurrirán entonces, no existirá la presencia de determinadas enfermedades que dan con la vida de las personas. En menos de 36 horas, un agua contaminada, digamos con materia fecal, en menos de 36 horas, esa persona, si no recibe la asistencia adecuada, pues sencillamente pierde la vida. De ahí la importancia y la responsabilidad de actuar bien en esta etapa, la etapa de la desinfección dentro de la planta de tratamientos de agua. Luego entonces, pudiéramos hablar del ozono, cada vez con mayor frecuencia utilizados en plantas. La preozonización, ya hemos visto para qué se utiliza, elimina sabores y olores, además de hierro y manganeso. Una puede ser en una etapa intermedia, después de la coagulación-floculación y sedimentación, que también ocurre una segunda remoción de los contaminantes orgánicos persistentes, los que han quedado en planta, y una post-oxonización como desinfección. Ojo con ello, si hay desinfección con ozono, como el ozono no tiene un tiempo de vida, tiempo de retención limitado, tenemos que utilizar siempre el cloro como desinfectante o subproducto para la garantía en la red de distribución. Como procesos adicionales en las plantas de agua de consumo pueden estar o no presentes en función de la calidad del agua inicial. Bueno, pues se requerirá la eliminación de sales, es decir, hace falta eliminar la presencia de iones, determinados iones. Eso puede ser dejado para la industria como tal, si va a utilizar esta agua. El ablandamiento, por ejemplo, después vamos a insistir en ello, requerido para tratamientos generadores de vapor, sistemas de enfriamiento. La eliminación de compuestos orgánicos, algunos que hayan quedado. Fíjense que, como plantea la lámina, la etapa de clarificación, coagulación, floculación, puede remover hasta el 60% de la materia orgánica. El resto, ¿cómo podemos eliminarla? Si está presente, pueden existir procesos adicionales a partir de carbón activado, en polvo, en el sedimentador o granular, como si fuera un filtro, pero de carbón activado. Eso elimina
además de la materia orgánica, estabiliza, elimina los olores y los sabores que pueden estar presentes antes de la desinfección. En resumen, un sistema de potabilización de agua consiste en las etapas que están señaladas, ya descritas. Pudiera utilizarse para ajustar pH inicialmente, si se es requerido, la cal, por lo barata que es y porque ajusta muy bien el pH en planta. Por ejemplo, este sistema coloqué el permanganato de potasio, el coagulante, el sulfato de aluminio, el cloro pudiera ser una oxidación intermedia que es opcional, o pudiera ser ozono, el polielectrolito como floculante para ayudar a la eficiencia del proceso de remoción de partículas coloidales. Pudiéramos tener ozono después del proceso de filtración, ajustamos de nuevo el pH del agua de salida de acuerdo a las normativas vigentes para agua de consumo y añadimos el cloro para el cuidado y la protección en la red de distribución. Es las plantas de tratamiento, los sistemas de agua para consumo humano. Te quiero solamente dejar una pregunta, una reflexión. ¿Qué ocurre si no protegemos el embalse? ¿Qué ocurre si a ese embalse llega plaguicida o la presencia de metales pesados a altas concentraciones? Este sistema convencional de tratamiento eliminará esos contaminantes, los consumos de productos químicos, el alto costo de tratamiento para decir que tenemos agua alta para consumo humano al final. Realmente tendremos un agua alta para consumo humano con la presencia inicial de esos embalses, de esos contaminantes en el agua de abasto a la planta. Pasemos entonces, ya hicimos el recorrido en el agua de consumo en nuestras ciudades, pasemos entonces a las estaciones depuradoras de aguas residuales. Sistemas de tratamiento realmente determinantes en protección hacia la calidad del agua en un cuerpo receptor y sencillamente no generalizar la contaminación. Bueno, pues un esquema general de las aguas residuales, por ejemplo, domésticas, pues tendrán un sistema de pretratamiento, una depuración primaria, una depuración secundaria y pudiera existir también, como lo vamos a observar en otras láminas, un tratamiento terciario, el llamado tratamiento terciario, pues entra el agua residual con una elevada carga contaminante de físicos, de químicos y de parámetros biológicos. Bueno, pues tendrá primero quitar el grueso, nos hará falta un tamiz, unas mallas para retener las partículas gruesas, pudiera tener incluso el tamizado fino, como lo vamos a ver a posteriori. Se requerirá etapas intermedias de neutralización, desengrasado, etcétera, eliminar material flotante, una sedimentación primaria, el tratamiento biológico como tal, pueden existir variantes de ese sistema biológico, un tratamiento secundario, sedimentación secundaria, que pudiera tener o no recirculación del lodo. Obtenemos agua depurada, un determinado grado de depuración. Se genera también una corriente de los sólidos. Esos lodos deben de ir a un proceso secundario, es decir, a otra etapa de digestión, para estabilizar los lodos. Esos lodos se deshidratan, se secan y pudieran utilizarse como abono agrícola. Ojo con ello. Se puede utilizar como abono agrícola si se ha caracterizado realmente que el contenido de estos sólidos no tiene metales pesados u otros contaminantes que pudieran afectar en su uso como abono en la agricultura para no contaminar el suelo por su uso frecuente. Ese proceso de digestión anaerobia garantiza un uso secundario, es decir, se produce metano y ese biogás se puede realmente utilizar por su capacidad calorífica para la planta o se puede incluso comercializar a otras entidades. Ese es el esquema general de una estación depuradora de aguas residuales. Entrando un poco, particularizando algunas cuestiones, quedamos que llega el agua residual, debe ocurrir un proceso primario de remoción de sólidos, de remoción de grasa, desgrasadores, remoción de arena, conocidos como los desarenadores, que sencillamente es un tipo de sedimentación a determinadas condiciones y parámetros,
para que el grueso pueda sedimentar. Sencillamente no hace nada, no aporta nada al proceso siguiente. Tendríamos entonces la sedimentación primaria con una remoción importante de compuestos orgánicos, el reactor biológico para la degradación de esa materia orgánica biodegradable, una sedimentación secundaria, como ya mencionamos, con recirculación o no del lodo. Puede existir un proceso de filtración que no estaba en el esquema anterior, la desinfección como procesos terciarios, como llamado tratamiento terciario de afino, de manera tal que el agua que se descarga el cuerpo receptor pueda también tener como variante uso para riego u otro uso. Mientras que los lodos, la línea de lodo que se genera, estará en un espesamiento, si se logra sedimentar una parte, va a un proceso de digestión, de deshidratación, para su disposición final en terrenos, etcétera, como el compostaje u otros usos en esa disposición final. Ese es el tratamiento convencional, tradicional, de las estaciones de aguas residuales de plantas residenciales. Acá un ejemplo, vean 2 etapas en esta planta, no voy a nombrar dónde, solamente nos interesa, se observa muy bien toda esta primera etapa de eliminación de grueso, de cámaras para desgrasadores, desarenadores, los sedimentadores, realmente plantean grandes superficies, y en este caso el tratamiento biológico es un lodo activado, donde en presencia de oxígeno, gran flujo de oxígeno, bueno, pues se logra la remoción de la materia orgánica que sea capaz de degradarse, consumirse por microorganismos que existen, aerobios, en ese cuerpo de agua. En particular, y a modo de ejemplo, yo quiero presentar la planta que desde el 2007, es decir, hace 10 años, viene trabajando en su diseño y ya en fase de explotación. México realmente es una excelente planta de tratamiento dotada de las tecnologías de punta que en la actualidad cuenta a manera internacional los sistemas de tratamiento. La planta está situada en el Valle de México, específicamente en el estado de Hidalgo, y por supuesto, bueno, ya de manera particular en Atononilco, ahí en Hidalgo, y en realidad es una planta con elevada capacidad de tratamiento, son 35.000 litros por segundo, llegando a un máximo en el diseño para tratar 50.000 litros por segundo de aguas residuales. Realmente es una colosal obra de ingeniería. La planta está dotada de un sistema de cogeneración para el aprovechamiento del biogás, producto en la digestión, permitiendo, por supuesto, un máximo ahorro energético, porque el consumo básicamente es para la energía de del propio sistema de tratamiento. Bueno, la planta va a contar de 3 etapas o procesos unitarios importantes. La obra de toma, el pretratamiento, con todo, realmente con todo el tren que hace falta en un pretratamiento, un tren de procesos convencionales, se encargará de la degradación biológica de materiales, de identificación primaria, secundaria, tratamiento biológico, tal como lo hemos analizado hasta ahora, pero con tecnología de punta, una desinfección como tratamiento terciario, las obras de descarga, pero también importante el tren de procesos químicos, el TPQ, el proceso químico que estará formado proceso físico-químico para sedimentación laminar, sedimentación de esos espesadores, físico-químico para los filtros de malla mediante filtros rotatorios, el clorogas y el bombeo hacia el canal de salto, que está bien, el canal cercano ahí a la planta. Por supuesto, la línea de lodo, bueno, se encargará de estabilizar, deshidratar
lograr un lodo ya digerido, un lodo que permita su estabilización y por tanto su posterior, y por supuesto la generación de biogás para el consumo energético de la planta y hasta un exceso, ¿no? Ahí están los procesos que forman la etapa del tratamiento de los lodos para la línea de lodo. Y acá una imagen cuando se estaba construyendo. Miren el área superficial con que cuenta esa planta. Es toda una obra de ingeniería. Realmente la extensión, el equipamiento, los sistemas de tratamiento, inicialmente por acá, en todo el pretratamiento, el tratamiento secundario. Acá se observa un poco, ya estaban construyendo los digestores para generación de biogás. Y en esta ya se ve un grado de avance, ya colocar delante y el después. Vean que ya están acá los digestores, ¿sí? Para retener, para recepcionar el biogás. Fundamentalmente su composición es metano. Se utilizó la diferencia de nivel de 60 metros de toda esta meseta, de este cerro, convenienncialmente. Y quiero entonces colocarle, si es posible, si recibo el apoyo, colocarle un pequeño video. Hay varios videos en YouTube. Yo seleccioné uno muy corto en aras de tiempo para presentarle un poco la planta una vez finalizada. A ver. Listo. Todo el agua del drenaje que utilizamos en la Ciudad de México sea tratada, que pueda ser reutilizada en la industria, en la agricultura, incluso ya limpia, poder ser reinyectada al subsuelo para que no se agote el acuífero del Valle de México. Un excelente ejemplo
planteado en ese video. Nos queda solo felicitar a todos los proyectistas, ingenieros y a la capacidad económica, financiera, política que aceptó la construcción de esta obra de ingeniería, ¿no? Va a crear un referente, a nivel internacional. Es una de las plantas más grandes del mundo. No es la única, hay otras en el mundo, pero sí la de nuestra región. Nuestra región es una descomunal planta de tratamiento, ¿no? Pero es bueno saber que eso existe, saber que hay respuestas, saber que debemos cuidar el recurso. Vean, no es solamente un problema de cuidar el recurso, podemos sacarle beneficios si lo pensamos correctamente, si lo diseñamos correctamente, utilizamos el biogás como energía, pero utilizamos el agua, esa agua de salida de la planta de tratamiento puede ser aprovechada una vez más y no enviada de manera con alta carga contaminante a un cuerpo receptor. A manera de resumen de la eliminación de estos contaminantes, pudiéramos hablar que a partir de cualquier cuerpo de agua, por ejemplo acá un agua superficial, son los que abastecen a las plantas potabilizadoras. Estas plantas potabilizadoras garantizan el consumo de agua en nuestros sectores residenciales, así como el agua que requiere la industria para su proceso. Dicho esto, las industrias necesitan, requieren, se le debe de exigir, se le debe de controlar, monitorear el grado de tratamiento que necesitan para la depuración de esas aguas, puesto que hay una complejidad en todos, la diversidad de procesos industriales en las cuales el agua está en contacto. Siguiendo la línea del consumo de agua residencial, a manera ya de resumen, generamos entonces, como habíamos visto, las aguas residuales que pasan por todo un proceso de tratamiento y que una vez culmina esa agua residual su proceso de tratamiento, como lo acabamos de observar en el video anterior, en esta planta, bueno, pues puede tener diferentes usos. Digamos, el riego de zonas rurales o municipales, de áreas verdes, campos, pueden tener quintas o producciones de fruta, o, ¿por qué no?, llegar a la recarga del acuífero, porque es un agua que ya cumple con las normas de vertimiento para no impactar en ese acuífero. Pudiera incluso utilizarse como reserva para prevención de incendios, etc. La cuestión es cerrar el ciclo. La cuestión es no contaminar y descargar, sino cerrar el ciclo, reusar el agua, eliminar esos contaminantes que le hemos añadido al agua. Si no protegemos realmente esa fuente, pues no vamos a tener ni un sector residencial que demanda un alto consumo de agua, ni una industria que también demanda un alto consumo de agua. Si la seguimos maltratando, vamos a incrementar la crisis del recurso agua, que en nuestros días está ya presente en muchísimas zonas del mundo. ¿Y por qué no? América Latina no se queda atrás. Nuestros países no se quedan atrás. Por tanto, la única alternativa para paliar ese estrés hídrico es cuidar su calidad, conservar el recurso en la fuente que se genera, retornarlo, pero con las condiciones y las concentraciones y las normativas que están estipuladas, porque lo gracioso es que las normativas están. Usted puede realmente en internet, no va a dedicar 2 horas en localizar todos esos sistemas de normativas. El problema es hacerlas cumplir por el bien de todos. Pasemos entonces, ya hemos visto las impurezas presentes, el grupo de impurezas anteriores, pero nos faltan las sales minerales. ¿Qué ocurre con las sales minerales? ¿Qué ocurre con esos iones? Bueno, pues el agua contiene un elevado contenido relativo en función de la fuente de cationes y aniones. La mayor concentración estaría en el agua de mar, aproximadamente mayor a 36 gramos
de sales por litro, evaporamos un poco y tendremos una salina, y tendremos ya el sólido, la sal que consumimos, y pudiera ser incluso en algunas zonas del mundo muchísimo más elevada, por encima de 42 gramos por litro. Bueno, pues quedamos que el 71% de la superficie de la Tierra es agua, está en los océanos. Tenemos una abundancia de agua de mar, sin embargo, no podemos consumirla en esas condiciones. Por eso quiero caracterizar primero cuál es la composición del agua de mar y, ¿por qué no?, de las sales minerales en general para cualquier otra fuente de agua. Estas sales, estas impurezas, por ejemplo, pudiéramos hablar de cationes y aniones, separarlas en esta clasificación, hablar de la dureza, conocida por todos, la presencia de calcio y magnesio, que forman incrustaciones y reducen el flujo y transferencia de calor en conductos. Puede estar presente el hierro y manganeso, sodio, potasio, alcalinidad, sulfuro, cloruro, nitrato. Bastante frecuente en Sudamérica es en los cuerpos de agua, sobre todo agua subterránea, la presencia de arsénico y por tanto la limitación para el consumo, aun cuando muchas poblaciones tienen que consumir esa agua con nivel de arsénico. Entonces, ¿cómo eliminar esos iones? Podrá existir una tecnología que nos elimine el plomo para evitar lo ya tan conocido, enfermedades de los niños con plomo, la pérdida de vidas humanas a temprana edad por la presencia del plomo y su acumulación, sus estragos en la salud de animales, plantas, ¿por qué no? Por supuesto, importante de nuestros niños en esas zonas. Pues sí hay la tecnología y ahorita en poco tiempo lo vamos a resaltar. Veamos primero los inconvenientes. Uno de los inconvenientes fundamentales no solamente la corrosión. Sabemos que el agua puede ser corrosiva, pero también la incrustación por la presencia de esas sales minerales. Vean ese cambio de diámetro. Esto es un conducto en un hotel, no voy a decir dónde. Tuvimos la posibilidad de acompañarlos ante este problema. Hubo que al final cambiar todo el sistema, toda la red de agua caliente del hotel, no era pequeño. Y vean el nivel de incrustaciones, ¿no? Quizás en esta lámina, en esta imagen, dice mucho más. Todavía recubierto por el sistema aislante, ¿no? Para mantener la energía térmica en el agua. Y vean hasta dónde se reduce el diámetro. Sencillamente es como si tuviéramos presente en el agua subterránea. Es como si estuviéramos perforando el pozo y viéramos la superficie sólida de ese acuífero. El cambio de color incluso, ¿no? El cambio de coloración que nos indica la presencia de otras sales que han quedado ahí, que han quedado ocurridas en la precipitación. Miren la diferencia del flujo. Todo el conducto, hasta dónde puede llegar. Pudiéramos pensar, sí, ese conducto fue a larga de 20, 25 años. Pues les digo que no, porque fui partícipe de ese ejemplo, ¿no? De ese inconveniente en esta industria hotelera. Les digo que no. El sistema instalado, porque lo peor del caso es que estaba el sistema instalado para el tratamiento del agua en la generación de sistema de agua caliente utilizado en el hotel, pero no se usaba. Y la etapa que se usaba mal. Sencillamente se hizo una inversión y al final el sistema de tratamiento, al no funcionar, pues la inversión se extendió hacia todo el sistema de conducto de aguas calientes que hubo que reponer. Lamentable. Pues sencillamente eso no tenía más de 4 años de explotación. No tenía más de 4 años de explotación. Es como que cogiéramos la cantera, disolviéramos un poco y preparáramos una suspensión y enviáramos esa agua a el uso en la instalación. Pues así de contrastante es cuando no se maneja, cuando no se tiene control o no se tiene idea de la influencia y las consecuencias de las sales minerales. Entonces, ¿qué procesos podemos tener
para eliminar esas sales minerales, llegando a la concentración de un agua de mar. ¿Podemos aprovechar el agua de mar? Pues sí. Desde el principio del siglo pasado se conocen las plantas de destilación. Es decir, la destilación múltiple se ha usado y se sigue hoy usando en determinadas zonas del mundo. El intercambio iónico, el desarrollo en la década del 40, el 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la industria química, sobre todo la síntesis de polímeros orgánicos, ha dado con una revolución, por así decirlo, en la presencia de estructuras orgánicas que permiten eficientemente el intercambio de los iones presentes en un cuerpo de agua. Y posteriormente, unido a estas esferas, es decir, al intercambio iónico, a las resinas de intercambio como tal, bueno, pues los procesos de membrana. Seguro que han escuchado los procesos de ósmosis inversa de la electrodesionización. Realmente con estos sistemas, a partir de agua de mar, podemos tener el agua dulce con la calidad y el contenido iónico que usted desee. En realidad, la depuración, el grado de depuración es hasta la calidad que usted desee. Toda la industria farmacéutica, por colocar otro ejemplo y dejar un poco el agua de mar, toda la industria biofarmacéutica, todos los procesos de producción, generación de vacunas de última generación tienen que contar como única alternativa con estos procesos de membrana. Pasemos a caracterizar cada uno de ellos, ya por último en la conferencia. Bueno, pues la destilación sencillamente es entrar agua de mar con un gran tratamiento químico por la corrosividad que genera, que implica el agua de mar, así como incrustaciones. Se va haciendo vacío, es decir, se disminuye la presión en cada vaso, en cada etapa, de manera tal que el agua con determinada concentración de sales minerales a un nivel de salinidad pueda lograr un cambio de fase. Recordemos que el agua, para cambiar de líquido a vapor, es decir, la ebullición ocurre a 100 grados Celsius, se requiere elevar la temperatura a 100 grados Celsius y hay, por supuesto, un consumo importante de energía a la temperatura de 101.3 kilopascal o una atmósfera. Bueno, pues estos sistemas, cuando logramos hacer vacío, sencillamente al disminuir la presión en cada vaso convenientemente, inicia un cambio de fase del agua a los 45-50 grados Celsius. Es decir, la mitad de lo que haría falta si trabajáramos a la presión atmosférica. Por eso la importancia del vacío. Por sus elevados costos energéticos para poder eliminar las sales del agua y obtener el condensado con un mínimo de agua, perdón, de sales minerales y un tratamiento posterior que se le añade para consumo, pues por sus elevados costos, hoy en día en determinadas bases militares está presente la destilación múltiple y por supuesto en los Emiratos Árabes, cuyo siempre que se mantengan como hasta la actualidad con el bajo costo para ellos del consumo de combustible, pues realmente pueden plantear grandes capacidades de estos sistemas para abastecer una zona que solamente consume agua de mar. No tienen otra alternativa que lograr para la población existente hoy por hoy en los Emiratos. Bueno, pues tienen que tener estos procesos de desalación. Por eso se dice en el argot científico, en las publicaciones, etcétera, bueno, que son los pioneros en estas tecnologías. La necesidad también obligó a que fueran los pioneros, a que se pudieran realmente estabilizar, ajustar el diseño de los sistemas que vamos a posterior ver, a analizar. Bueno, una resina catiónica, una resina de intercambio, perdón, puede ser catiónica o aniónica. Es decir, usted logra en la estructura la separación. Resinas destinadas para eliminar los cationes nada más. Y resinas destinadas para eliminar los aniones. Recuerden que el ion, catión o anión, tiene tamaños diferentes y carga diferente. Pueden ser catión monovalente, divalente, trivalente, igual que los aniones. Sulfato divalente 2 menos, fosfato trivalente o el cloruro que es monovalente. Por ello tenemos una amplia gama de resinas fuertes,
resinas débiles en las catiónicas y 3 tipos de resinas fundamentales en las aniónicas. Por tanto, todos los cationes podrán tener resinas en específico para ser removidos. El plomo, otros metales pesados, elementos radioactivos, etcétera. Hoy por hoy se cuenta con esa tecnología que puede disminuir el residuo, la presencia en el agua de estos contaminantes. El sistema básicamente consiste en columnas cilíndricos verticales acopladas con todas las necesidades de válvulas, etcétera, para las corrientes de entradas y salidas. Tiene como ejemplo, si la entrada de agua debe atravesar todo el lecho de resina y no es una filtración, realmente es un proceso de intercambio. Los iones que se tienen interés de eliminar al pasar por el lecho se quedan a costa del intercambio de un ion que es transferible que existe en la estructura de esa resina. 2 etapas importantes es el agotamiento. El agua con los iones tiene que atravesar en el sentido descendente el lecho de resina, mientras que una vez que ya se ha saturado el lecho con el catión que se está eliminando, pues sencillamente viene un proceso de contralavado, es decir, hay un enjuague, hay una expansión del lecho para eliminar todos los residuos que pueden haber quedado y el resto de impurezas para estar listo al proceso de regeneración. ¿En qué consiste la regeneración? Bueno, analicemos particularmente, coloquemos como ejemplo la resina catiónica fuerte. Esta resina, cuando se dice que está en servicio, es decir, cuando pasamos el agua con todos estos iones, los iones quedan atrapados, quedan intercambiados en los sitios de intercambio. Vean que este polímero en particular, la resina catiónica fuerte, que le estoy colocando como ejemplo, está formada por el poliestireno, que es el polímero orgánico, insoluble en agua, y por el dimetilbenceno, que le da determinada resistencia química y sobre todo mecánica a la estructura de la esfera, y por tanto no tienen intercambio. Los iones que se van a intercambiar, esta es del grupo sulfónico, a esos grupos sulfónicos, en este caso tiene el ion hidróneo. Bueno, pues los iones cationes presentes en el agua se van acomodando en cada sitio de intercambio y saldrá entonces un agua, en este caso con hidróneo, en este caso un agua con características ácidas. Pero no nos preocupemos por la acidez de esa agua, porque veremos las configuraciones a continuación. Sencillamente mostrarle el sentido de izquierda a derecha cuando llegan los iones y de derecha a izquierda cuando tenemos que reponer el ion de intercambios de interés para un nuevo ciclo, y así sucesivamente estaríamos entonces intermitentemente durante el ciclo de tratamiento eliminando los iones presentes en el agua. Hay 3 básicas configuraciones: el suavizamiento, es decir, la eliminación de dureza, la desalcalización y por último la desmineralización. Por ejemplo, analicemos. Tenemos un agua cruda con la presencia de los iones a los niveles que pueden estar presentes. Esa agua la pasamos por una resina catiónica fuerte en ciclo sodio. Vean, aquí la estamos regenerando con cloruro de sodio. La presencia de sodio implicará que ese ion saldrá a formar parte al cuerpo de agua, mientras que la dureza, los iones que forman sales insolubles, quedan retenidos en esa resina y obteniendo entonces el resto de las sales, pero solubles. Y por tanto, no creará los problemas e inconvenientes como hemos observado en las láminas anteriores de incrustación. Eso es por una parte el ablandamiento. Pudiéramos hablar de utilizar más de una resina. En este caso, el ejemplo de una resina catiónica fuerte y una aniónica, ácido e hidróxido para regenerar la aniónica, para reponer el ion de intercambio. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues todos los cationes que están presentes se quedan en la catiónica. Todos los aniones se van a retener en la aniónica. Por su parte, la catiónica aporta el H+, el hidróneo, y la aniónica aportará el ion hidroxilo. Y convenientemente nos dará entonces el ácido y la base se neutralizan y obtendremos agua H2O sin la presencia de ningún ion. Proceso típico de las plantas de tratamiento
en las termoeléctricas, por ejemplo, y otros sistemas donde se requiere agua H2O, donde no existan presencia de iones. Mientras que por su parte, por último ya la desalinización, vimos la destilación múltiple de resinas de intercambio, veamos un poco la desalinización. La tendencia actual prevé que los habitantes urbanos aumenten alcanzando los 5 billones para el 2030 sobre una población mundial de 8.1 billones. Es decir, eso es un problema, el crecimiento de las poblaciones, como a la introducción hicimos referencia. Esta tendencia obliga a las grandes urbes situadas muy cerca de la franja costera o en ella a crear infraestructura para abastecer a esa población. ¿Cómo? La desalinización es una tecnología más de tratamiento de agua que permite incorporar como agua potable restos no aprovechables de otro modo. Es decir, no podíamos disponer de ese gran volumen de agua de mar. Los procesos de separación con membrana básicamente son microfiltración, la ultrafiltración, nanofiltración y uno de los más utilizados, la ósmosis inversa o la hiperfiltración. Vean el corte. La microfiltración elimina los sólidos suspendidos. Las membranas de ultrafiltración eliminarán coloides y macromoléculas. Todavía sus poros son grandes. La nanofiltración, nombre, apoya eso, eliminará iones de gran tamaño, mientras que la ósmosis inversa eliminará iones. Por tanto, si tenemos un proceso de ósmosis inversa, vamos a obtener agua sin la presencia de estos contaminantes. Analizando el espectro de filtración, vemos que la arena ayuda a las 10 micras, las bacterias se eliminarán en la microfiltración, los virus requerirán ultrafiltración, las proteínas, si las macromoléculas, la nanofiltración, pero los iones podrán eliminarse por completo con un proceso de ósmosis inversa. Una lámina que ayuda mucho a entender la diferencia de estas tecnologías, de estos procesos. Como tal, el principio consiste en pasar el agua con los iones, vimos la membrana, se representa, perdón, la membrana, las impurezas más gruesas quedan retenidas, conocida como corriente de rechazo, mientras que el agua sin esos iones se conocerá como el permeado. En esta definición, en este fenómeno, en este principio de separación, hay algo que no podemos olvidar. Sí, vamos a obtener agua dulce a partir de agua de mar, a costa de un costo de producción, de un costo de energía, pero a costa sobre todo, quiero resaltar, el rechazo de sales. ¿Qué hacer con esa salmuera? Generamos una tecnología, separamos, nos concentramos en lo que nos interesa, que es el agua de consumo, pero ¿qué hacemos con el nuevo residual que generamos? Con esa salmuera concentrada, que está a niveles de concentración de sales, que no son los niveles que están en el agua de mar. Pensemos en ello. ¿Cómo se logra ese proceso de separación? Sencillamente con una elevada diferencia de presión que garantiza la diferencia de potencial químico o de concentración iónica. Las ventajas de la ósmosis inversa: la separación puede llevarse a cabo continuamente, el consumo de energía es relativamente bajo, los procesos de membranas pueden combinarse fácilmente con otro proceso de separación, esa versatilidad es bien importante. La separación se puede producir en condiciones moderadas y las propiedades de las membranas son variables y se pueden ajustar. Ya hoy se obtienen membranas, no se necesitan aditivos, eso es entre comillas, pues sí hay consumos de productos químicos, aunque sea en menor cuantía. La desventaja del proceso, la polarización, el fenómeno que ocurre en la superficie de la membrana depositando concentración de impurezas que deben ser eliminadas en un tratamiento. Hay una baja selectividad o bajo flujo obtenido producto de esta polarización y el efecto de sobreescalado es más o menos lineal para las configuraciones. Los componentes de una planta de ósmosis inversa, podemos tener el sistema de pretratamiento para evitar esa incrustación, evitar esos fenómenos de polarización, disminuirlos. La bomba de alta presión, la bomba de alta presión que no es cualquier bomba, es decir, es un sistema de bombeo
que puede implicar unas 70 atmósferas en función de la concentración, la salinidad del agua de entrada. Los módulos de la membrana, ahí vemos las columnas, los tubos, los conductos que contienen las membranas, y por supuesto sistema de post-tratamiento que requerirá utilizar el agua tratada. Aquí una imagen donde se observa la bomba vertical, el sistema de membrana muy bien configurado. De acuerdo a los flujos se puede ver la configuración existente y el sistema de panel de control. Eso es modular, eso es llegar, instalarlo y empecemos a obtener agua potable a partir de agua de mar o salobre, siempre que sepamos que vamos a hacer con un rechazo de concentración de sal. Mirándolo como un diagrama de flujo, bueno, tendremos el pulsamembrana, la membrana como tal. El agua bombeada implicará que se obtenga un permeado de muy baja salinidad o ninguna, depende de un rechazo que pudiera o no recircularse. ¿Cuándo se recircula? Cuando es un agua salobre que no tiene mucha, es decir, una elevada salinidad, se requiere reponer. Se pudiera volver a utilizar la fracción del agua, mientras que el rechazo de sal concentrado se desecha. Hay sistemas de simple paso. El sistema de simple paso consiste en colocar, esa es la versatilidad, la ventaja de esta tecnología. Usted puede configurar su planta de manera tal, observen que todo el agua que entra con determinada salinidad, obtenemos agua producto en cada uno de las membranas, mientras que los equipos intermedios y finales de membrana van a ser abastecidos por el agua residual, el agua rechazo de la anterior. Es decir, esta salmuera concentrada pasa un segundo, se recupera parte del agua producto, ese rechazo mucho más concentrado en sales pasa a un tercero. ¿Cuándo es conveniente utilizar el simple paso en serie? Cuando tenemos agua salobre de baja salinidad, de manera de tener un recobrado, de manera de tener un rendimiento de agua potable o de agua producto con un volumen mucho más elevado. Por supuesto, estas membranas, las intermedias y las finales, tendrán que reponerse sistemáticamente, dado que el nivel de sales que le llega en la alimentación es realmente elevado. Simple paso en paralelo. Bueno, el simple paso en paralelo sencillamente consistirá en el flujo, fraccionarlo en dos, es como si tuviéramos dos plantas para la misma demanda. Cada uno aporta su agua de permeado, su agua sin sales minerales, y obtendríamos un rechazo de ambas que sencillamente se descarta. El simple paso, pero con aprovechamiento del rechazo, es decir, en paralelo, tendríamos entonces que el rechazo de ambas etapas, bueno, del simple paso inicial, bueno, pasaría a un segundo grupo de membrana para obtener más agua de permeado y un rechazo, vean el color, mucho más concentrado en la salmuera. Otras configuraciones, bueno, doble paso, se le llama doble paso de ósmosis inversa cuando el permeado del primer proceso, que tiene determinada salinidad, pasa una parte de él por el segundo grupo de membrana. Esto hace excelente calidad en esta agua de salida, ya que la entrada ya pasó por una membrana, y obtendríamos la mezcla de los dos, una determinada concentración de sales minerales en el agua producto. Entonces, por su parte, como la entrada del segundo grupo de membrana es agua permeada con muy baja salinidad, pues sencillamente se requiere, para tener un uso más eficiente, recircular, se permite recircular por completo el rechazo, porque es como si fuera una primera etapa. No así de la primera, que tiene el agua con elevada salinidad. Este se desecha, el segundo, con menos salinidad, se reintegra nuevamente al proceso. Aquí tenemos el ejemplo de una planta en Barcelona, a partir de agua de mar, tiene 100 litros por minuto de agua de entrada, hay diferentes etapas en las configuraciones, de manera tal que cada etapa logra el 50% de agua como agua permeada, y el otro 50% sería el rechazo o concentrado de sales. Al final, esta configuración en Barcelona permite el 87.5% de agua como agua dulce para abastecer a la población, mientras que tendríamos un 12.5% en la base inicial de 100
de esa muera concentrada. La dificultad está dónde colocar ese concentrado. Normalmente se añade al mar. Se añade al mar. Si la planta va a tener explotación 1 o 2 años, tendrá determinado impacto en la salinidad, en lograr la dilución de esa salmuera concentrada. Pero cuando la planta se proyecta para 10, 20 años, pues ya la situación la vamos a tener a futuro, el impacto de esa salmuera concentrada. Lo más común, bueno, no es lo más común, en los que tengan las posibilidades, es vender las salmueras, puesto que la industria química, productora de determinados productos químicos inorgánicos, pues sencillamente no tiene que destilar el agua de mar, ya tiene ese concentrado de sales y esa industria química puede lograr grandes producciones de, por ejemplo, sulfato de sodio, cloruro de sodio, carbonato de potasio, etcétera, etcétera. Todas las sales inorgánicas presentes en ese concentrado y por tanto se tiene entonces un poco el ajuste, que no botar el concentrado en el agua de mar, directamente al mar, sino seguir aprovechando esa etapa intermedia para obtener los productos químicos inorgánicos. Aquí tienen un ejemplo de planta en producción. Este es el sistema de bombeo, más de 70 atmósferas, todo el sistema de batería de las configuraciones que hemos hablado, de las membranas. Les quería colocar, para que tengan un poco la imagen, ¿no?, del portamembrana. Dentro se coloca la membrana como tal. Vean que estará equipado para la entrada y salida tanto del permeado como la corriente de rechazo en ese portamembrana. Una membrana típica es esta, la llamada enrollamiento en espiral, muy utilizada. Traté de que no saliera ninguna marca porque no tengo por qué representar a ninguna compañía, ninguna marca comercial. Esta resina en espiral, enrollamiento en espiral, de alta eficiencia y se utiliza para obtener agua dulce o agua de muy baja salinidad a partir de agua de mar. ¿Cómo ha sido la evolución en generaciones, es decir, hasta la actualidad, de estos tratamientos, de estas tecnologías que están ya frecuentes en el mercado? Bueno, pues teníamos inicialmente un pretratamiento, la resina catión-anión, los lechos de catión y aniones, y al final incluso un lecho mixto para un afinado y todos los iones que se pudieran escapar, bueno, pues quedar retenidos en este lecho mixto. Esta es la configuración de cualquier termoeléctrica presente en la actualidad para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de agua en cualquier país. Ya la segunda generación, donde las termoeléctricas van haciendo el reemplazo, es sustituir el catión-anión por ósmosis inversa. ¿Por qué? Porque el catión-anión, recuerden que tendrá consumo de ácido, toneladas de ácido sulfúrico y toneladas de hidróxido de sodio. Esos productos químicos, almacenamiento, transportación, riesgo de manipulación del producto químico y el rechazo después, es decir, el residual después, cómo tratarlo, pues queda entonces eliminado cuando utilizamos el proceso de ósmosis inversa. Mientras que ya la última generación plantea el uso de la ósmosis inversa y la desmineralización en continuo. Es decir, utilizar tanto la resina como las membranas de ósmosis inversa. Vean el esquema. ¿En qué consiste esta desmineralización en continuo? Desmineralización iónica en continuo. Bueno, parte del principio, un principio y una ley descubierta hace muchísimos años por Faraday, a partir de una corriente eléctrica, un campo positivo o negativo, los iones tendrán la transportación hacia un electrodo u otro. Eso es típico de la electrólisis, descubierto por las 3 leyes de Faraday, con el planteamiento de sus 3 leyes. Bueno, pues si colocamos convenientemente membranas, digamos, catiónicas y membranas aniónicas de manera alternada y resinas de intercambio, bueno, no quedará otra opción que cuando entre el agua con los iones irán en determinadas direcciones, llegando entonces al concentrado, los que pudieran llegar al concentrado, porque el resto quedará entonces eliminado en las resinas de intercambio. Pudiéramos analizar las dos corrientes, por ejemplo, cómo es el compartimiento del diluido. Bueno, tendremos entonces los electrodos en el extremo, tendremos a resinas de intercambio y vean que el catión sodio
va a ser rechazado por la membrana aniónica, por tanto tiene que quedarse en este lado, mientras que la membrana catiónica elimina el anión y también quedará en este lado. Se obtendrá un diluido y el movimiento, los cationes en un sentido, los aniones en un sentido, convenientemente a partir de la membrana. Esta integración realmente ha sido un salto en el diseño, en las tecnologías para el tratamiento del agua. Veamos el concentrado. Bueno, el concentrado, sencillamente, esos iones que traspasaron, pues sencillamente se obtendrá los cationes y aniones como una salmuera, pero en bajo flujo y en bajo contenido, puesto que los cationes y aniones en la mayor concentración se quedaron retenidos en las resinas, sean catiónicas o aniónicas que contiene el equipo. Miren la imagen. Aquí vemos el equipamiento, como tendremos la presencia de resina catiónica y aniónica, bien colocado, bien compactado. La de color más claro, es amarillo, responde a las resinas aniónicas, mientras que el color oscuro, más opaco, más fuerte, producto por la estructura del dimetilbenceno, etcétera, por su composición, bueno, pues será la resina catiónica. Pero no es ese módulo. Podemos colocar cuantos módulos deseamos. Y por tanto, a partir de baja frecuencia, de baja corriente eléctrica, de poco consumo, y le dejamos entonces trabajo a las membranas de la resina, pues convenientemente irán los cationes y los aniones a donde nosotros queramos y quedan retenidos entonces tanto en rechazados por las membranas y retenidos por las resinas de intercambio. Este es el proceso de desmineralización muy utilizado en la industria de circuitos electrónicos de alta pureza, toda la microelectrónica. Si no tiene este equipamiento, pues sencillamente no tiene agua calidad alta para esos usos, para ese tipo de industria, así como la biotecnológica, porque no solamente iones. Recuerden que ahí también, si llegara a entrar, que se tendrá tratamiento para que no llegue, pero si llegara a entrar cualquier microorganismo, de ahí no sale. Bueno, hasta aquí la presentación. Sé que me he extendido. Me he extendido un poco. Espero que no estén muy cansados. Entonces, en estos momentos iniciaría la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan dejar sus preguntas en el chat para que el doctor Eduardo Márquez la responda. Bueno, hasta ahora agradezco los comentarios, más que inquietudes o interrogantes. Están un poco planteando su impresión con respecto a la conferencia. Gracias, Ana, Vilma. Sí, yo también me impresioné, Ana, con la dimensión, la capacidad de tratamiento de la planta en México, ¿no? Es realmente un ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no? De nuestra capacidad. Es verdad que transita por financiamiento, por problemas económicos, pero la tecnología la tenemos. Lo que hace falta es usarla para un bien común, sobre todo en aras de proteger nuestros recursos naturales, determinante el recurso hídrico, ¿no? Sí, efectivamente, Edith, hay muchísimas cosas, impresiona en realidad todo lo que se puede hacer a partir del agua de mar, ¿no? Hasta la década del 50, incluso pudiera hablar finalizando los 70 del siglo pasado, la industria química sufre en la producción todavía vigente de la síntesis o separación de compuestos orgánicos, inorgánicos, de sales minerales
a partir de la destilación del proceso, tomando como fuente el agua de mar. Realmente es muy costoso para ellos. Si esa industria se acopla a la industria de producir a través de membrana agua dulce y obtener ese rechazo como un subproducto a determinados precios, pues se unen los esfuerzos y realmente es muchísimo lo que se puede hacer en, en, en este sentido. Pues la tecnología la tenemos, esa factibilidad, esa facilidad de construir uno mismo la configuración que desea y lograr el grado de separación que deseamos, pues es maravilloso, ¿no? Sé que en América del Sur, colocaba el ejemplo, el agua de abasto con determinados problemas con el arsénico, con metales pesados, sobre todo el plomo, zonas de minería en Bolivia, que no solamente es plomo, es cobre, es cromo, etcétera. Y tenemos las resinas de intercambio. Entonces no podemos quedar con la tecnología tradicional o convencional, que con extraer el agua por un sistema de bombeo de pozo, filtrarla, ya podemos desinfectarla y enviarla a la población. No, después de filtrarla, se necesita colocar la resina de intercambio específica, particular para esa impureza, de manera tal que tengamos un agua de mejor calidad para consumo. En eso estamos. Andrés Eduardo plantea, bueno, crear conciencia, difundir estos temas entre la población. Yo creo que sí. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en nuestras casas, en nuestros amigos, en nuestro medio, pero sobre todo también en el sentido no solamente de educar a los demás, sino en ocasiones tenerlo presente nosotros mismos, puesto que contaminamos o no, somos parte del problema, pues sí somos parte del problema, aunque no queramos verlo. Y no podemos decir, tenemos nuestros residuales y otros que se encarguen de depurarlo. No, desde el punto de vista cívico, tenemos el derecho de decir, otros que se encarguen, no, yo necesito saber de qué manera se están encargando de ese tratamiento. ¿Cómo está la planta depuradora? ¿Por qué el río que atraviesa mi ciudad tiene su sedimento? ¿Por qué el río que atraviesa mi ciudad tiene ese mal olor? Esos sólidos flotando, ese mal color. ¿Por qué no tiene los peces que pudiera tener la vida acuática controlada en el crecimiento de material flotante vegetal? ¿Por qué? Sí, lo permitimos, pero más que permitirlo, también contribuimos cada uno de nosotros. No es un problema de los demás. Podemos tener conciencia, podemos capacitar, podemos formar, podemos reflexionar con otros siempre que nos pongamos a nosotros mismos en el centro del problema y como parte de ese problema. Ahí vamos a buscar la solución. Ahí vamos a levantar las voces para mejorar realmente nuestros recursos hídricos. La gran pregunta, se habla en conferencias y en convenios internacionales. ¿Crisis del agua? Sí hay crisis del agua, pero no hay crisis porque no tengamos esos recursos, sino en la manera que estamos aprovechando esos recursos. América Latina con el 33% del recurso agua a nivel mundial. Qué maravilla, para 600 millones de personas. ¿Cómo es posible admitir que 20 millones no puedan consumir agua dignamente, con una calidad media, con una calidad adecuada, y que por tanto puedan prevenir las enfermedades que están presentes en ese cuerpo de agua? Están planteando, Edith plantea, coloca su ejemplo en Colombia. Gracias por su presencia. Directamente en el departamento de La Guajira ya se trabaja con, existe el tratamiento con agua de mar. Y sí, me alegro que se tenga como ejemplo. Chile también
lo presentan en determinadas zonas. Ya tienen la existencia de plantas. México no es que sean grandes plantas, pero sí tienen la contribución de determinadas capacidades de producción. Y sí, lo que ocurre es que en los últimos 12, 15 años, los costos de inversión en cuanto a adquirir resinas de intercambio o de membrana han ido disminuyendo. Siguen siendo los mismos monopolios, por supuesto. Desde la década del 40 pagaron por la tecnología, patentaron, y las membranas, los polímeros son los mismos. Pero se ha diversificado. Europa es gran productora de polímeros y sobre todo de membranas, y está contribuyendo a esa competitividad, a lograr unos precios relativamente bajos y asequibles para poder contar con tener el acceso a estas tecnologías, ¿no? Y buscar, capacitar, tener realmente especialistas que puedan configurar la mejor estructura para el caso particular que se esté analizando, de manera de que sea eficiente, de que los costos no de producción, sino ya de inversión, perdón, de inversión, sino de producción como tal, disminuyan y tengamos un metro cúbico de agua salida, un metro cúbico de agua tratada que realmente sea factible, ¿no? Que realmente se pueda subvencionar, ¿no? Yo reitero las gracias a CEPES como parte, estoy bien orgulloso del Centro Panamericano de Estudios Superiores, en particular al doctor Emilio Telo, su rector, por personalmente invitarme a impartir esta charla. Me disculpan del tiempo, era 1 hora y tanto, y lo importante es poder dedicarle un espacio a los temas que analizamos, crear determinadas expectativas en cada uno de ustedes. Realmente, bueno, reitero las gracias y nos veremos en una próxima oportunidad, mediante.